Apenas 2 horas después de que el juez estampó su firma en el papel que terminó de borrar nuestro nombre compartido, sonó el timbre. Fue un sonido cotidiano en una casa anormalmente silenciosa. Un timbre, la burocracia del mundo exterior llamando a mi umbral. Abrí la puerta y me encontré con maletas de diseñador apiladas en la acera, tacones que marcaban el mármol como quien ameniza una exhibición, sonrisas demasiado blancas y ojos que buscaban el asombro. Querían verme pequeña y sorprendente, esperaban que la sorpresa fuera el tamaño de mi derrota. Mi ex suegra, Valerie, con su abrigo de piel y la voz entrenada para disimular la codicia con encanto, fue la primera en hablar. «Pensamos que te alegraría mudarte con dignidad», dijo, con esa precisión cortante que las familias adineradas practican para convertir la humillación en una cortesía. Detrás de ella, Yasmín sujetaba su bolso como quien empuña una bandera, y Brad, con esa sonrisa que había sido diseñada para convencer comités y bancos, añadió: «Marcus nos ha prometido que esto no será un problema. Solo queríamos asegurarnos de que las cosas queden en orden». No contesté con palabras. Sonreí porque la sonrisa era una herramienta más afilada que cualquier réplica. Mis manos no temblaron. Mi pecho no ardía de rabia en ese instante. Ardía de algo más frío, la certeza de que, por primera vez en meses, yo manejaba el tiempo de la escena. Dejé que entraran. Si alguna vez te subestimaron por tu origen, por tu calma o por tu sonrisa, quédate conmigo hasta el final de este relato. Te prometo honestidad, no espectáculo. La puerta de caoba se cerró tras ellos con un leve golpe que resonó más alto que el del juez en la mañana. El vestíbulo, con su lámpara de araña y los retratos que alguna vez colgamos juntos, era un escenario perfecto para su celebración anticipada. Sacaron champán de neveras portátiles y desplegaron discursos que olían a poder bien ensayado. Hablaban de la casa como si fuera un premio ya ganado, espacio perfecto para nuestras reuniones. Tu sala sería ideal para nuestras piezas. La insistencia no era casualidad, era la práctica del derecho familiar transformada en declaración de propiedad inevitable. Miré la sala, la misma alfombra que pisé en noches de cócteles que alguna vez organizamos ahora, sustentaba zapatos que creían tener permiso para ocuparla. Me acerqué al gabinete donde guardaba los libros que más amaba. Saqué una copa, serví un sorbo de vino y lo llevé a los labios como quien prepara un brindis por alguien que aún no ha entendido su derrota. La ironía me complació. Fue un gesto pequeño, simple y a la vez letal. Una frase no pronunciada que dijo: «Yo no corro, no grito, no me imploro, yo observo». Mientras los invitados fingían familiaridad con mi espacio, tomando fotos, apuntando los bucles en la moldura del techo como si conocieran sus secretos, noté pequeños movimientos que delataban tenacidad desinformada. Stephanie, la asistente de Valerie, inspeccionando cajones con la mirada, como si la intimidad fuera un inventario. Brad hablando por debajo de la voz en su teléfono, proyectando secretos que se convertirían en rumores. Marcus no estaba. Marcus no iría a hacer el espectáculo. Había dejado claro meses atrás que prefería ciertas comodidades a las controversias públicas. Prefería la promesa de la vida fácil con su amante que la realidad de tener que elegir entre su ambición y su conciencia. Se había ido por lujo. Nadie en aquella acera dudó del porqué de su partida. Me incorporé y dije en voz baja, con una calma que me sentaba mejor que cualquier traje: «Siéntense, yo invito». Fue otra vez la única invitación que di en todo el día. No fue una invitación a la indulgencia, fue una invitación al teatro final. Sus tonos cambiaron cuando pisaron la sala, de la condescendencia a esa mezcla extraña de arrogancia y expectación. Valerie buscó el primer sillón, como quien se instala en la tribuna de un tribunal que aún no está abierto al público. Brad, con sus modales de ejecutivo que cree que el mundo se inclina ante su cibe, se acercó a la mesa de centro. Había un aire de celebración no disimulada. Se sentían ya victoriosos, y eso los hacía peligrosos. Las personas que celebran una supuesta victoria tienden a subestimar la paciencia ajena. La casa, esa casa,
se había convertido en un repositorio de memorias y contratos, de facturas y de secretos. Y yo había aprendido, a fuerza de errores y noches sin dormir, a valorar el control sobre el ruido. No les dije lo que venía. Los dejé creer. La ventaja de la paciencia es que convierte la presunción en evidencia. Fue Valerie quien se atrevió a decirlo en voz alta. Esperábamos que las cosas se resolvieran sin escándalo. Sabes que la familia siempre ha mantenido las tradiciones. Sus palabras eran un intento de borrar la historia detrás de nosotros, de convertir el abandono de Marcus en un derecho hereditario, una tradición que justificaba el saqueo emotivo. Me acerqué a la ventana. La luz se filtraba en franjas largas sobre el mármol. Frente a mí, el jardín lucía tan probado como siempre, con su césped recién cortado y los robles que cada primavera parecían recordar que las apariencias no sostienen una verdad. Entonces, 2 agentes cruzaron el umbral. No fue un tropel ni una escena de película. Fue preciso. 2 hombres y una mujer con placas colgando, chaquetas que decían lo que sus sonrisas jamás se atreverían a confesar. El silencio que siguió fue audible. Los tacones de Valerie se detuvieron. Brad dejó de sostener el teléfono. El champán quedó suspendido en manos que, en un segundo, conocieron la incapacidad del lujo para protegerlos. «Agentes federales», dijo el que parecía liderar con voz que no pedía permiso para estar allí. «Tenemos una orden. Por favor, permanezcan donde están». El tiempo se fracturó en pequeños relámpagos. La mirada de Valerie pasó de indignación a una especie de incredulidad que rozaba el terror. Yasmín tragó en seco, como si la garganta fuera el último lugar donde sus privilegios funcionaran. Brad abrió la boca, buscando una redacción que lo redimiera, pero la redención en ese momento no se negocia con palabras. En cuestión de minutos se multiplicaron los agentes, algunos con guantes, otros con fundas para evidencias. La sala que los invitados habían tratado como escenario de su celebración se transformó en algo que sus manos no habían imaginado, una escena de investigación. La cinta amarilla, esa que todo drama de televisión utiliza como metáfora, fue puesta con profesionalidad humana y fría. Las insignias brillaron contra el estuco. No eran actores. Eran la fría maquinaria del Estado, encarnada en personas que venían a hacer lo que el drama social no siempre permite: poner en evidencia la verdad oculta detrás de las sonrisas. Encontraron documentos, montones de papeles que no estaban ordenados ni presentables, sino diseñados para funcionar como pruebas cuando la apariencia no fuera suficiente. Había contratos con firmas que, tras la revisión inicial, se mostraron inconsistentes. Fueron halladas cajas con fajos de billetes, 2 cerraduras en un armario que ya no tenía sentido, y un estuche con carteras de hardware para criptomonedas, pequeños dispositivos inofensivos a la vista, pero que en la era de la economía oculta se convierten en cofres invisibles. Brad intentó justificarse. Dijo que eran acuerdos de inversión, cuerpos legales que necesitaban interpretación. Le respondieron con una orden y una mirada que anuló sus conjeturas. Valerie pidió hablar conmigo en voz baja, con esa mezcla neumática de señora ofendida y madre traicionada. Lo vi en su cara. La verdad no cabía ya en sus palabras. Hice lo único que tenía sentido. Me senté en el sofá que alguna vez fue el lugar donde dormíamos los domingos y observé. No porque fuera indiferente al espectáculo humano de la caída, sino porque había planeado que eso ocurriera con manos que no fueran las mías. Había trabajado en silencio con abogados, con agencias que obedecían a la ley, con un contador forense cuya voz nunca pronunciaría en público. Mi estrategia no fue de odio, fue de protección. Protegí lo que era mío, y en el proceso permití que la verdad requiriera su turno. Cuando bajaron los agentes a revisar el estudio contable, encontré en la pared una fotografía de Marcus sosteniendo una copa en la inauguración de uno de nuestros proyectos. Lo vi y no sentí nada romántico, solo el reconocimiento de haber amado a un hombre que eligió otra vida. Había una llamada en mi teléfono. El número no estaba guardado. Mi mano respondió sin anunciar. «Nia», su voz. «¿Qué está pasando?» La línea no estaba a mi favor. Era su ego temblando.
Lo que siempre supimos que pasaría si cruzabas la línea, dije con calma. Te recuerdo que no me buscas a mí para limpiar tu desorden. Pidió hablar. Quiso explicarse. No hubo arrepentimiento sonoro. Hubo en cambio un hilo de amenaza. La certeza de que él creía que la impunidad era una forma de vida. Fue en ese momento que activé el altavoz, por cortesía, y para evitar que su lengua volviera a darle vida a los aparatos de la presunción. Marcus, dijo el agente Miller con voz seca, está usted hablando bajo investigación. La llamada se transformó en un contador público de la verdad. En la línea, entre excusas mal hechas y frases con huecos, Marcus pronunció nombres, fechas, movimientos de dinero. Ofreció detalles que permitieron dos cosas. Primero, confirmar su implicación en maniobras que los agentes ya sospechaban. Segundo, abrir la ventana para algo más grande. La red no era solo él. Había colaboradores, facilitadores, gente con firmas limpias y manos manchadas. Brad, en la sala, no pudo sostener su mirada. Su mandíbula cayó y tomó la forma del entendimiento insoportable. No era el único, y ahora lo sabían. El espectáculo de su caída no fue violento, fue administrativo y público. Se trató de sellos, de preguntas y de no retornos. Algún vecino curioso se acercó y observó cómo vehículos oficiales se alineaban en la calle, alterando el orden que Valerie y su clan tanto valoraban. Las redes sociales empezaron a susurrar. Alguien había captado una transmisión en vivo desde la acera. Pero más allá del ruido público, algo había sucedido dentro de mi cabeza en ese instante. El triunfo de la ley sobre la arrogancia. No me regodeé en la humillación. Me alegró la restauración de una justicia que, cuando lo permite el sistema, es eficiente. No soy vengadora por gusto. Soy alguien que aprendió a usar la ley como defensa, y en ese uso encontré poder. Esa misma tarde, mientras el hogar que alguna vez fue compartido pasaba de ser escenario de un drama familiar a una garantía de una investigación federal, recibí la llamada que me cambiaría el tablero financiero. Un abogado, con voz neutral y protocolos de palabras, me informó que la liquidación de activos vinculados a la investigación y a la venta coordinada de la compañía matriz había sido aprobada. La frase fue técnica y sin embargo estremecedora. 30 millones iban a ser transferidos a mi cuenta por concepto de compensación y parte hereditaria de activos disueltos en la investigación. Era una cifra que, pensada en realidad, tenía la textura de la incredulidad. No era un regalo, era una restitución, una reparación material en un proceso donde las pérdidas y las frivolidades de otros se transformaban por fin en algo concreto para mí. No lo celebré en voz alta. No puse banderas en el jardín, ni edifiqué discursos de triunfo. Guardé la cifra en un lugar de mi pensamiento donde se mezcla la gratitud con la estrategia. 30 millones que me devolvían autonomía, que cerraban un ciclo financiero que Marcus había intentado manipular en su beneficio. La suma no era un final, era una herramienta. Me prometí que la usaría para algo que no fuera revancha primitiva, sino construcción, seguridad, garantías y, sobre todo, libertad. Lo que siguió en la casa fue el procedimiento. Agentes que documentaban hallazgos, oficiales que levantaban inventarios y abogados que tomaban notas como si fueran arquitectos de un nuevo orden. Valerie vociferó por teléfono y escuché desde el otro extremo del salón la frágil resistencia de una mujer que siempre creyó que el apellido era una coraza. Brad salió en algún momento a fumar sin mirar a nadie. Sus manos, antes tan seguras, se sentían ahora ajenas. En un rincón, Yasmín lloró. No era una lágrima de arrepentimiento genuino. Era la derrota de quien supo que la imitación del poder no protege cuando el poder real actúa. La escena, en su humanidad descarnada, me recordó que la caída no es espectáculo para el disfrute. Es, antes que nada, el apagón de una ilusión. Casi al final del día, cuando los vehículos oficiales comenzaron a retirarse y los vecinos aún comentaban en voz baja, me quedé sola en el porche. La casa por la que tanto había luchado parecía respirar con un nuevo ritmo. El aroma del césped, la brisa que movía las cintas amarillas, la luz que caía más templada sobre la entrada.
Todo me dijo que no había necesidad de prisa. La paciencia me había dado aquello que la impaciencia nunca otorga, un final con términos propios. No era la primera vez que convertía la calma en estrategia. Emprendí desde abajo, con una mochila llena de determinación y la sensación de que nada me sería regalado. Fundé una empresa que creció desde clientes leales y decisiones difíciles. Aprendí a leer contratos como quien lee caras, notando las grietas. Marcus y yo nos conocimos en una etapa en que ambos éramos buenos en nuestras máscaras. Él eligió la suya brillantemente, hasta que la máscara se rompió y dejó de serlo bastante para sostener su mentira. Yo elegí no ser víctima de la caída de otro. Aquel día, observando el vibrar levemente del jardín y los últimos agentes subiendo por la calle, sentí otra llamada. Una serie de mensajes del banco, notificaciones que confirmaban la llegada de la liquidación, correos de abogados con nombres aparentemente serios que hablaban de fideicomisos y de prioridades de protección, propuestas de inversión. Fue casi cómico. El mundo se ofrecía a mí con las manos llenas, ahora que yo era la que sostenía la agencia de la gracia económica. Pero no hubo alaracas ni prisa por mi parte. Había aprendido que la riqueza, cuando llega como reparación y no como premio, debe administrarse con cuidado. No quería invertir por impulso, ni castigar con compras la memoria de un abandono. Quería convertir ese dinero en algo que me garantizara libertad y que a la vez sirviera para retribuir de algún modo a quienes realmente lo merecían. Empleados leales, ex-socios honestos, fondos para iniciativas que sacaran a otros de la precariedad que yo conocía. Aquella noche tomé un sorbo de vino desde mi terraza, mirando las luces de la ciudad, y pensé en el tiempo que había pasado desde que, joven, soñé con una vida distinta. No imaginé que la justicia llegaría así, ni que la satisfacción tendría el sabor sutil de la rutina recuperada. Me prometí, mientras la casa expulsaba el último eco de pasos, que no permitiría que este episodio definiera mi futuro como una mera venganza. Sería más bien un punto de quiebre. Había vuelto a recuperar lo que era mío, y ahora el siguiente capítulo sería construido con la misma inteligencia que había usado para protegerme. Pero incluso en esa determinación, en ese agua fría que aplaca cualquier exhibición, algo bullía de expectación en la esquina de mi mente. La idea de verlos, algún día, trabajando en lo que pensaban que iba a ser suyo sinónimo de poder. No era una fantasía sucia, era una imagen de justicia poética que, en mi cabeza, lucía más como un cierre logrado que como un castigo digno de ser celebrado en público. Pensé en pequeñas formas de cumplirse. Quizá ver a un ex empleado de Marcus eligiendo céspedes en mi jardín, o a alguien que contribuyó a su impunidad haciendo labores humildes en la propiedad. Lo dejé como un pensamiento. No urgí su realización, ni la busqué a costa de leyes o de trampas. La vida a veces organiza escenas que la vanidad humana escribe a su despecho. Yo solo debía ser lo bastante ecuánime para presenciarlo cuando llegara. El teléfono sonó de nuevo. Era Miller, el agente que había liderado la operación. Su voz, profesional y sin afectación, me dio la idea de lo que seguía. Investigación, audiencias, posible cooperación de testigos y la lenta pero implacable tarea de que la verdad se convierta en sentencia. No discutimos celebraciones, discutimos horarios, logística y cómo la evidencia debía manejarse con la precisión que exige la ley. Me confirmó también algo que ya sospechaba. La red alcanzaba más allá de nuestro círculo íntimo. Había capas y capas, entre ellas las firmas y los nombres que aún permanecían en la penumbra. Esa noche dormí con la televisión apagada, no por prudencia, sino por la simple voluntad de sentir mi propio pulso. La casa, por primera vez en mucho tiempo, era mía en sentido diferente. No solo por papeles o por contratos, sino porque había decidido qué ruta seguir. En el amanecer me encontré revisando papeles de mi empresa, no por evaluación de daños, sino por la necesidad de volver a lo que me sostenía, la labor que me había hecho independiente. Recibí correos de empleados preocupados que querían certezas. Respondí con calma. No había promesas estruendosas,
Había medidas y planificación. Los días que siguieron se parecieron a un segundo despertar. La ciudad habló, la prensa pidió entrevistas que decliné con cortesía, y la vida cotidiana volvió a ocupar sus espacios en la agenda. Hubo llamadas de antiguos socios, algunos sinceros, otros interesados en la magnitud de lo que ahora podía representar mi firma. En algún punto, alguien propuso que transformara la propiedad y el capital en algo más público. Una fundación, un fondo para emprendedoras de entornos semejantes al mío. La idea me gustó. Pensé en devolver no con venganza, sino con posibilidad. Mientras las semanas avanzaban, recibí noticias pequeñas pero significativas, cargos formales, órdenes de congelamiento y la aparición esporádica de nombres en la prensa local. Marcus apareció, por fin, en un video no autorizado. Brad perdió clientes. Valerie dejó de ser anfitriona de cenas que antes dictaban la agenda social de la ciudad. La vida pública de esos que antes se movían con seguridad se fragmentó en llamadas sin respuestas y en puertas que ya no se abren. Pero la historia, como toda buena narración, no se resuelve de una sola vez. Hay un tejido de tiempo y consecuencias que exige paciencia. En las reuniones con mis abogados hablamos de proteger empleados, de asegurar contratos, de transformar el capital en algo que me diera independencia real, no solo financiera, sino también creativa. Dejé que el dinero, esos 30 millones que ahora me pertenecían por derecho y por reparación, hiciera lo que debía, proporcionar opciones. Y, sin embargo, en alguna esquina del plan, guardé la imagen que me pertenecía por completo, la de ver a quienes me dieron la espalda trabajando bajo condiciones que los obligaran a mirar directamente lo que habían destruido. Fue una imagen silenciosa y paralela a todo aquello que ya estaba en marcha. No planifiqué su ejecución como quien arma una trampa. La dejé como una consecuencia posible, una escena que la vida podría ofrecer si la ley y la sensatez tomaban su curso. En mi mente, no se trataba de humillar por placer, sino de permitir que la justicia hiciera visible su irónica moral. Los que creyeron que el lujo los blindaba, en algún momento tendrían que responder ante la realidad que su vanidad había ayudado a crear. La mañana en que la puerta de mi casa volvió a abrirse fue esta vez menos dramática y más rutinaria. Empleados de mantenimiento, obreros que venían a revisar el terreno, un equipo de restauración que habría coordinado para ciertos proyectos. La normalidad retornaba con sus pasos medidos, y entre ellos una figura que reconocí de inmediato. Marcus no estaba donde esperaba, no llegaba con un traje y una sonrisa. Llegaba con un peto de trabajo, con guantes y la frente marcada por el sol. Era uno de los tantos rostros que la vida laboral ofrece cuando las circunstancias cambian. No dije nada en voz alta. No me asomé a la terraza con un gesto teatral. Me limité a apretar una taza de café con las manos, a mirar cómo movía bolsas de tierra y cómo su porte, antes erguido por la arrogancia, se inclinaba por la tarea física. No era la venganza de un capricho, era la escena que la vida, lograda por la ley, me había permitido observar. No había necesidad de hacer más. La historia, sin embargo, no termina ahí. Había papeles que resolver, audiencias, y un camino largo de reparación que no se cubre con una imagen. Había personas que aún necesitaban la protección que los 30 millones podían garantizar. Y había, sobre todo, un deseo profundo de construir algo que trascendiera la caída de unos cuantos. Comprendí que la libertad que me ofrecía el capital no era para alimentar rencores, sino para sembrar raíces. La tarde se cerró con el cielo en tonos de cobre. Desde el ventanal, vi cómo Marcus, con las manos en la tierra, miraba hacia la casa que una vez creyó suya. No lo interrumpí. No necesitaba la confirmación de su mirada. Allí, con la calma que me había acompañado todo ese tiempo, supe que la lección más honda no era la humillación pública, sino la confirmación de mi propia agencia. Había reclamado mi narrativa con justicia, había protegido mi futuro, y ahora, con la serenidad de quien comprende el peso de las decisiones, empezaba a reconstruir. Quedaban por delante meses de audiencias, reconciliaciones con socios y la estructuración de proyectos que usarían parte de la liquidación
para sostener a quienes realmente la merecían. Tenía que decidir cómo transformar 30 millones en un legado que protegiera a los vulnerables y que, al mismo tiempo, asegurara mi tranquilidad. Pero en esa noche, mientras la ciudad se tornaba más silenciosa y las luces del vecindario se encendían, comprendí que la mejor forma de venganza es la reinvención. Convertir el daño recibido en un motor de propósito. Y en todo este proceso, la paciencia, esa vieja aliada, demostró una vez más su eficacia. Los meses que siguieron fueron un ejercicio de resistencia cotidiana, no de gestos grandilocuentes. Las audiencias se sucedieron con su ritmo de relojería, testigos que hablaban en voz medida, papeles que cruzaban manos y estrategias que pertenecían al lenguaje seco de los despachos. No me senté en el banquillo de nadie. Fui la propietaria de mi presente y la testigo de la caída ajena. Cada vez que la sala pronunciaba una palabra que confirmaba la verdad, yo tomaba nota para mí misma, no por el espectáculo, sino para no perder el hilo de una reparación que había tardado años en germinar. Con los 30 millones recién consolidados en mis cuentas, una cifra que aún me parecía a veces tan improbable como una ficha del destino, decidí que mi primer deber era proteger a quienes habían estado conmigo de verdad. Hablé con el equipo legal y con mi director financiero sobre salvaguardas razonables, fondos para cubrir nóminas, provisiones para indemnizaciones pendientes y la creación de una reserva que permitiera que mi empresa no dependiera de mi presencia diaria. No pedí que nadie me aplaudiera. Había aprendido que las victorias que necesitan fanfarrias se pudren rápido. Las que se guardan con disciplina se convierten en techo y en raíces. Organizamos la creación de una fundación con un mandato sencillo y deliberado: apoyar a mujeres emprendedoras que provienen de entornos vulnerables y ofrecer programas que conectaran talento con capital y mentoría. No era un acto de caridad sacudido por la culpa, era la materialización de la promesa que me había hecho: convertir ese dinero en opciones para quien, como yo, alguna vez empezó con poco. Contraté gente que supiera traducir visión en ejecución, una directora de impacto social, un gestor administrativo serio y, sobre todo, un comité con voces que no fueran ecos de mi propia experiencia, sino representativas de las comunidades a las que queríamos llegar. Paralelo a eso, la mansión entró en un proceso que no fue de ruptura sino de reinvención. No quería borrar lo que había sido. Las paredes guardaban años de decisiones personales y de trabajo, pero sí quería que el lugar dejara de ser un escenario que celebrara la vanidad ajena. Llamé a arquitectos con sensibilidad histórica y a paisajistas que entendieran la idea: conservar materiales, reparar con respeto y abrir espacios que sirvieran tanto para mi familia como para proyectos comunitarios. No se trataba de transformar mi casa en museo, se trataba de convertirla en un hogar que hospedara dignidad y utilidad. El equipo de restauración fue elegido por criterios poco románticos: profesionalismo, referencias y, sobre todo, la capacidad de ejecutar con discreción. Preferí que los contratos fueran públicos y competitivos. Quería que el proceso fuera tan transparente como el resultado me exigía ser. Hicimos licitaciones para las distintas partidas: carpintería, jardinería, obras menores, restauración de marcos y, cuando estuvo listo, la remodelación de la antigua biblioteca para convertirla en un centro de formación para emprendedoras. Era curioso. Lo que para algunos era un símbolo de riqueza, para mí iba a ser la semilla de oportunidades. El patio trasero, que antes había sido escenario de fiestas cuidadosamente curatedas, cambió de fisonomía. Las albercas se rellenaron de planes prácticos, huertos urbanos, un invernadero para iniciativas educativas, un aula al aire libre. Pasé tardes enteras con los planos extendidos sobre la mesa de la cocina, escogiendo materiales que resistieran y que, al mismo tiempo, dijeran algo distinto al lujo vacuo: sencillez con intención. Fue un trabajo de guerrilla administrativa. No me asombré ante la logística. Mi empresa me había enseñado a manejar operaciones grandes con manos firmes. La vida pública de los que habían ocupado la acera frente a mi casa se deshilachó a su manera. Valerie
Hizo declaraciones que palidecían ante la evidencia, y con el tiempo fue replegándose hasta convertirse en una presencia más pequeña en círculos que antes parecían suyos. Brad, que alguna vez sonreía con esa confianza de quien nunca ha de responder, se enfrentó a la pérdida de contratos y al vacío de su agenda. No dejé que mi satisfacción fuera festiva. La observación de su declive fue una prueba más de que las instituciones, cuando funcionan, son más duras que la costumbre social. Marcus, por su parte, recibió sentencia. La justicia fue igual de impersonal que los agentes que la ejecutaron. Papeleo, fechas y un calendario que marcó los días que debía cumplir. No exhibí júbilo. Vi en su caída otra forma de desgaste humano. Cuando finalmente salió, meses después de su condena, nada de lo que habitó su pasado volvió por arte de magia. Los contactos que una vez le abrieron puertas ya no lo reconocían con la misma deferencia. La reputación, ese activo que algunos creen eterno, se había convertido en un pasaporte caducado. Sin antecedentes laborales sólidos, fuera de lo que la polémica le había proporcionado, y con un historial que muchos empleadores rechazan, Marcus tuvo que reinventarse por necesidad, en el sentido más básico de la palabra. Lo que ocurrió con su reinvención no fue obra mía. No urdí trampas ni manipulé procesos. La vida, con su ironía fina, colocó a Marcus frente a oportunidades que la sociedad ofrece a quien necesita empezar de cero. Empleos en la construcción, en la jardinería, en oficios que no preguntan por apellidos pero que piden esfuerzo. Un contratista local, conocido por tomar personal con historias complicadas y por ofrecer un marco de trabajo estable, recibió en su equipo a alguien con manos de oficina y rostro de arrepentimiento, y lo puso a trabajar en un proyecto grande en mi propiedad. La primera vez que lo vi en el terreno no fue ante el drama público que algunos imaginan. No hubo trompetas ni cámaras escondidas. Era un viernes templado. Las nubes jugaban a hacer sombra con el sol, mientras un tractor removía tierra y unos obreros desplegaban rollos de césped. Estaba en el comedor, cuando una sombra pasó por la ventana y mi cerebro registró el gesto conocido de alguien que levanta un costal. No busqué la confirmación en las redes, ni llamé a amigos para compartir la sorpresa. Dejé el vaso de café y fui al ventanal. Era Marcus. Llevaba una camiseta descolorida y un peto que marcaba el contorno de su cuerpo con polvo. Había barro en las rodillas, la piel del dorso de las manos curtida por la tarea y el gesto de quien no presume. No había complicidad ni teatralidad en su trabajo, solo una concentración terca, a veces arrastrada por la rutina, que no me concedía la satisfacción de una mirada de reconocimiento hacia mí. Sus compañeros lo trataban con la mesura que las relaciones laborales exigen. Respeto profesional, distancia por los antecedentes y la práctica de que en la obra lo que importa es la habilidad, no el pasado. Me senté, observé y me permití una sonrisa que no necesitó líos sonoros. No era la risa de la venganza, era la sonrisa de alguien que comprueba que el mundo, finalmente, se rige por consecuencias y que las máscaras se caen cuando los hechos las desenmascaran. Pensé en todas las primeras veces de mi vida, en las noches de trabajo sin glamour, en las entrevistas a las que fui con mi currículum y mi determinación, en los momentos en que tuve que aceptar trabajos humildes para aprender. Vi a un hombre que, cuando la herramienta del poder se quebró, tuvo que agarrar herramientas que nunca valoró. No hablé con él esa tarde ni al día siguiente. No quise que mi acto de observar se convirtiera en una escena que él pudiera usar para justificarse o para manipular. La observación me bastó. Con el tiempo, me enteré de cómo había sido la negociación. Una compañía de obras había ganado la licitación pública que hice para la renovación del jardín y dentro de su plantilla había personas a quienes daban la oportunidad de reinserción laboral. Marcus, con la necesidad y sin la redada social a su favor, aceptó uno de esos puestos. Su orgullo había pasado a ser un recuerdo que ya no abría puertas. La noticia se filtró entre los empleados de la casa, como todas las noticias, a medias y con curiosidades. Algunos me preguntaron con la timidez de quien ve a un pasado cercano transformarse en presente. Otros no quisieron opinar. Mantuvimos la profesionalidad. Yo les pedí que simplemente cumplieran con su trabajo
y que trataran a todos con respeto. Lo que sucediera fuera de las tareas de la obra no era asunto de mi gestión diaria, salvo que afectara la seguridad o el ambiente laboral. Apreté esa regla como otra forma de demostrar que mi ética personal no era un instrumento para la humillación gratuita. Con el pasar de las semanas, Marcus fue uno más del equipo. No buscó protagonismos. Se levantaba temprano, trabajaba hasta tarde, y de tanto ver la mansión desde abajo, su postura se fue convirtiendo en una lección inadvertida. El trabajo físico desnuda pretensiones y enseña disciplina. A veces lo veía detenerse para mirar las planchas de mármol que habíamos pedido recuperar o para chequear una junta en una baranda. Había algo, no sé si arrepentimiento, si resignación o simple introspección, en su quietud. No me interesaba nombrarlo. La escena que importaba no era su cambio, sino la forma en que la vida había puesto las piezas en un tablero donde las decisiones tenían consecuencias claras. La prensa, en una transición breve, llegó a contar que el ex de aquella mujer que había ganado 30 millones trabajaba en la reforma de su antigua vivienda. Algunos titulares buscaron el morbo con sutileza, otros con crudeza. Apliqué la misma regla que me había guiado desde el principio. Discreción. Di entrevistas mínimas y pausadas, evitando que mi voz fuera munición para nadie. Preferí que la narrativa pública se centrara en lo que estaba construyendo. Un centro para emprendedoras, una fundación con recursos para programas reales. Con el tiempo, la historia del ex trabajando se volvió un detalle más entre tantos, y lo que empezó como curiosidad se transformó en anécdota para tertulias superficiales. Mientras tanto, el jardín y las salas que restauramos comenzaron a cobrar un propósito que me emocionó. En la antigua sala de estar preparamos talleres. En el sótano se habilitó un espacio de coworking para mujeres que emprendían servicios creativos. En la antigua biblioteca se creó un aula técnica. Pude ver a mujeres que habían pasado por nuestras convocatorias instalando mesas para su primer curso, o a jóvenes aprendiendo a gestionar redes sociales para pequeñas marcas. Cada uno de esos rostros, algunos tímidos, otros desbordando talento, era la confirmación de que el dinero había entrado en un circuito de utilidad y no en el altar del capricho. Con el tiempo, Marcus terminó un contrato con la empresa de obras. Se mudó a una localidad cercana y por decisión propia o por la lógica de un mercado que no olvida, empezó a tomar trabajos que le exigían honestidad y esfuerzo sostenido. Lo vi de vez en cuando, en distintas etapas de la obra. Lo saludé con el mismo gesto mesurado con que saludo a proveedores y contratistas. No hice preguntas, no busqué reconciliaciones imposibles. Mi interés fue siempre mayor, asegurar la continuidad de los proyectos que beneficiaban a otros. Hubo también momentos de fricción con la familia que una vez se creyó dueña del lugar. Valerie intentó recuperar ciertos enseres que, por derecho y etiqueta, le pertenecían a algunos miembros de su núcleo, no a su persona. Brad llamó meses después, proponiendo soluciones que en realidad eran intentos de volver a ocupar espacios que ya no existían. Respondí con la firmeza que cultivé en la empresa. La propiedad tiene papeles y procesos, y mi prioridad era la reparación y la continuidad. No negocié humillaciones, ni ofrecí venganza. Simplemente administré la casa y los recursos con la misma pulcritud con que se dirige una compañía. La mansión, convertida en un espacio híbrido entre hogar y centro de impacto, empezó a recibir visitas de mujeres que antes nunca hubieran pensado en cruzar su puerta. Llegaban con sus cuadernos, con sus proyectos en hojas gastadas, y se marchaban con contactos, con microcréditos y con mentores dispuestos a acompañarlas. Ver eso me devolvía algo que la caída de mi matrimonio me había arrebatado por un tiempo. La sensación de que la vida después del dolor no es mera supervivencia, sino posibilidad. Mis noches volvieron a llenarse de trabajo significativo y de reuniones que no tenían que ver con escándalos sino con planes. La ironía fina de todo esto, y la que algunos llaman justicia poética, no fue un punto de partida ni un objetivo central. Fue, más bien, un telón de fondo que la vida colocó y que yo contemplé sin dramatismos. Una tarde de verano, 6 meses y poco más desde que los agentes habían puesto cinta amarilla en el jardín,
Estuve en la terraza con una copa de vino en la mano, observando cómo un equipo pequeño terminaba de plantar un seto nuevo. Entre las sombras, vi a un hombre que, sin buscar espectáculo, recogía herramientas en silencio. Era Marcus. Tenía marcas nuevas en la piel. Su postura ya no buscaba el aplauso. No busqué la victoria en su rostro. Encontré, en cambio, la confirmación de lo que había aprendido, que la vida dispone consecuencias, que la restitución puede tomar la forma de recursos y que las lecciones más duras no siempre ameritan celebraciones públicas. No dejé de usar parte del capital para lo que era vital: asegurar la empresa, contratar personal para la fundación y montar un fondo de becas. Invertí en proyectos que ofrecieran empleos y en pequeños emprendimientos locales que mostraran potencial. No operé como banquera de la venganza, operé como administradora de recursos que debían multiplicarse en beneficio real. Abrí líneas de crédito para mujeres que querían comprar maquinaria, adquirí software para formación y creé alianzas con universidades locales para otorgar mentorías. Todo ello con la prudencia de quien sabe que el dinero es, más que un instrumento de estatus, una herramienta que exige buen uso. La comunidad respondió con esa mezcla curiosa de desconfianza y sorpresa. Algunos colaboraron de inmediato, otros observaban desde la distancia. La dinámica me era familiar. La transformación incomoda a quien se beneficiaba de la desigualdad. Pero no me ocupé de agradar a todos. Mi prioridad fue construir cimientos que resistieran. Por eso, contratar a un equipo profesional para la gobernanza de la fundación fue una de mis primeras decisiones. No quería que las contribuciones se perdieran en burocracias mal diseñadas o en gestos malintencionados. Buscaron transparencia. La obtuvieron. Con el paso del tiempo, la escena de «lo vi trabajar en mi mansión» dejó de ser la frase que definía mi historia para convertirse en uno de tantos episodios contables de un cambio más amplio. Marcus, si se le busca ahora, aparece como un rostro que algún día fue conocido por otras razones, y ahora es punta de una narrativa que habla de consecuencias, de reconstrucción y de las maneras diversas en que la sociedad reinserta a quien cae. No festejé su humillación. Me alegró ver que el sistema, ese que a menudo falla, pero que funciona cuando las instituciones actúan, restableció cierto equilibrio. Los que me conocen saben que no elijo el camino fácil de los ajusticiamientos públicos. Prefiero que la satisfacción sea un estado interno, una sensación de haber hecho lo correcto. En días de impaciencia, leo los correos de la fundación que cuentan historias de mujeres que han accedido a capital simbólico para crecer. Ellas me recuerdan por qué no usé los 30 millones para exhibir un triunfo efímero. Me recuerdan también que la transformación más potente no siempre se ve en titulares, sino en los nombres anotados en una lista de becarias que, dentro de unos años, podrían ser el orgullo de su barrio. A veces me preguntas, en las conversaciones con amigas o en los correos que recibo de lectoras, que se sienten identificadas, ¿no quisiste más? ¿No deseaste una declaración pública, una escena que quedara para siempre en la memoria de la ciudad? La respuesta, que doy con la calma adquirida a costa de desengaños, es que mi objetivo nunca fue ocupar titulares de venganza. Mi objetivo era recuperar mi vida, asegurarla y, cuando fuera posible, transformar mis heridas en oportunidades para otros. Lo que vi en la terraza aquella tarde fue la consecuencia justa de un conjunto de decisiones legales y de la caída de un sistema que, cuando se muestra corrupto, debe ser corregido. No me interesó convertir eso en espectáculo. Con el paso de los meses, la Fundación lanzó su primer programa de aceleración para negocios liderados por mujeres. La mansión acogió su primera cohorte, 5 mujeres de negocios distintos, con historias de esfuerzo y de tenacidad que me hicieron pensar en mis comienzos. Les ofrecimos espacio de trabajo, mentorías y una pequeña inversión semilla. Verlas armar sus presentaciones, corregir su discurso y al final del programa recibir sus primeros clientes fue la constatación de que la reparación no es solo pecuniaria, puede ser estructural. Había un efecto multiplicador. Cada dólar bien usado abría puertas para cientos de decisiones. Mientras tanto,
Los juicios por la red de fraude continuaban por su propio cauce. Hubo apelaciones, audiencias y declaraciones. La justicia siguió su curso con la lentitud institucional de siempre, pero con resultados que, con el tiempo, hicieron que los nombres de quienes facilitaron la trama cayeran en la mancha de la desconfianza pública. No me ocupé de presumir el proceso. Lo acompañé desde la prudencia y desde el encuadre legal que siempre privilegié. Mi vida cotidiana, sin embargo, se fue llenando de nuevas rutinas, reuniones con la directora de la fundación, visitas a talleres, charlas con posibles donantes y la supervisión de las obras. Aprendí a disfrutar la mirada que el trabajo sostenido ofrece. La satisfacción no es estruendosa, es constante. Cada vez que recibía un mensaje de alguien que decía, «Gracias, esto cambió mi vida», pensaba en la línea de tiempo que lleva del agravio a la reparación. Y en esa línea, el episodio con mi ex se transformó en una imagen, útil, significativa y ya sin el filo del resentimiento. Hubo conversaciones con abogados sobre cómo manejar algunas peticiones públicas y también con mi equipo de comunicación para decidir qué se hacía público y qué no. Mantuve la decisión de no explotar lo que pasó, porque entendí que la dignidad de todas las personas implicadas, incluida la mía, no se gana con la exhibición. Era, de nuevo, cuestión de elegancia estratégica. En ocasiones me encuentro pensando en cuál habría sido mi vida si las cosas hubieran tomado otros rumbos, sin traición, sin investigación, sin los 30 millones. Es una meditación útil. Me recuerda que la adversidad a veces imprime enseñanzas que el confort no da. Aprendí a valorar la disciplina, la lectura atenta de contratos, la capacidad de escuchar y de actuar sin pánico. Aprendí a confiar en profesionales que respetan el proceso. Y aprendí, sobre todo, que la reinvención puede ser un acto de generosidad cuando se coloca al servicio de otros. La última vez que vi a Marcus en el terreno fue cerca del final de la obra. Caminaba con un cubo de herramientas y su sombra ensayaba la forma de un hombre que ha aprendido a no pedir atención. Nos cruzamos en el camino que conduce al invernadero. Él alzó la vista, me vio y dejó escapar un gesto que no fue ni súplica ni desafío. Fue un reconocimiento breve, humano, que no necesitó palabras. Incliné la cabeza en devolución, como quien saluda a un vecino cualquiera. La vida había reorganizado las piezas. Yo no buscaba aleccionar, no era necesario. Hoy la casa respira con otro ritmo. Hay ruido de charla por las mañanas, el sonido de una impresora que alimenta proyectos y el murmullo de mujeres que se preparan para salir a sus primeros trabajos formales. Los huertos producen hortalizas que se donan a comedores locales. Las aulas reciben estudiantes que vienen a aprender oficios y a abrir sus posibilidades. Los 30 millones no están en un solo cheque sobre la mesa. Se diseminaron en proyectos, en salarios bien pagados, en becas y en una infraestructura que pretende sostenerse en el tiempo. Esa, para mí, es la venganza más completa. Cuando la reconstrucción no solo me beneficia, sino que cambia el ecosistema que me rodea. A veces, cuando cae la tarde y la casa queda con sus luces bajas, me siento en la terraza con una copa de vino y un libro. Miro el jardín y recuerdo la cinta amarilla que encajonó aquel día la vanidad. Ya no siento el impulso de reproducir aquel momento en la memoria. Lo que guardo es la lección de que la paciencia, combinada con la acción legal y con la prudencia financiera, transforma heridas en recursos. Y sí, de vez en cuando, la vida me regala la imagen de alguien que una vez me falló trabajando con manos ajenas a la ostentación, la recibo como la confirmación de que la coherencia a la larga suele vencer a la apariencia. No me malinterpreten, no abogo por la indiferencia moral ni por la ausencia de consecuencias. Creo en la justicia, en el papel de las instituciones y en la responsabilidad personal. Lo que sí rehuyo es el placer de la humillación gratuita. Prefiero la eficacia de una reparación visible, puestos de trabajo dignos, oportunidades reales y la certeza de que la inversión social rinde mucho más que el rencor. La historia que me trajo hasta aquí no termina con un solo episodio. Sigue con los nombres de las mujeres que pasan por la fundación, con las audiencias que todavía deben resolverse
y con la tarea cotidiana de administrar una estructura nueva. También sigue, en su esquina más íntima, con la certeza de que la mejor forma de transformar un agravio es aplicando los recursos que la vida te devuelve para multiplicar oportunidades. Si alguna vez te subestimaron, si te dijeron que eras demasiado pequeña para cambiar las reglas, te diré con la sencillez que la experiencia me dio. Aprende a administrar tu paciencia como capital, invierte tu energía en proteger lo que te importa, y cuando la justicia llegue, deja que su trabajo haga el resto. Y si esta historia resonó contigo, si alguna vez fuiste subestimada o traicionada, y te interesa escuchar más relatos de quienes convirtieron el daño en proyecto, suscríbete al canal y comparte en los comentarios tu experiencia o pregunta. No busco aplausos, busco que estas palabras sean útiles para quien hoy necesita la fuerza para reconstruir.